Muchas gracias, Adelante. Pastor Ángel, Monse y Iglesia. Decirles que yo también estoy aquí nervioso y es un privilegio para mí poder estar aquí delante de cada uno de ustedes. Un privilegio que, si bien no estoy solo, me acompaña mi familia, por allí está Sayoa y los niños están dentro. O sea, ustedes ven una parte, pero todo el completo es algo, es un don que el Señor me ha dado. Me gusta iniciar siempre introduciendo con historias. Y te voy a contar esta historia. Son dos aldeanos, viven en la montaña, en un bosque. Pero el uno tiene problemas a la hora de caminar y el otro tiene problemas para ver. Pero por cuestiones del día a día van pasando los años y empiezan a tener confrontaciones, el uno con el otro. Vivían frente a frente. Y no me gustó una cosa y luego no me gustó la otra y así fueron sumando y sumando y sumando cosas hasta tal punto que un día ya ni se querían ver, ya se enfadaron y cada uno, es irónico porque el uno tenía problemas, ¿no? No podía ver bien, pero ya no quería ni saber ni escuchar nada del otro. Y se enemistaron. Pero cierto día aquella aldea empezó a tener un problema, empezó a arder en fuego. Y la gente, cada uno empezó a buscar lo suyo y empezaron a huir. Y se olvidaron de esas dos personas. El uno, que no podía ver lo suficiente como para poder coger camino, sendero, y el otro, que no podía andar como era debido. Y gritaban, pero ya la gente se había ido. Entonces, entre más gritaban, más se escuchaban. Y el fuego estaba cerca. Así que tuvieron que ceder ante todo lo que tenían anteriormente, toda esa situación que les había llevado a distanciarse y llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es, ¿qué te parece si yo te guío y tú me llevas? Y de esta manera pudieron librarse de la muerte. Quiero hilar esto con el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Hay una oración de nuestro Señor Jesús que es sacerdotal y ora por ti y por mí y por los de ese momento, por los de este tiempo y por los que han de venir. Y la oración viene a decir de la siguiente manera, versículo 21, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. Si me permites, vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque yo no vengo aquí con palabras persuasivas, como dice Pablo. Yo vengo a hacer una labor de servicio, a entregar un mensaje de parte del Señor, pero la labor mayor la hace el Espíritu Santo, que es el que va a convencer, el que va a redarguir, el que va a hablar ahí. No para que solamente lo entiendas de esa puerta hacia adentro, sino para cuando salgas de esa puerta lo pongas en práctica, siendo iglesia, haciendo iglesia. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estamos unidos, Señor, y te damos gracias por este culto, por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Aquí reunidos, Señor, disponemos nuestras vidas y nuestro corazón, Señor. Y de la manera como te decíamos hace un momento, Señor, cuando hacíamos memoria, Señor, de la Santa Cena, cuando conmemorábamos y te decíamos, Señor, examínanos. Te pedimos, Padre, que con tu palabra, Espíritu Santo, continúes, Señor, trabajando en nuestras vidas. Para que, Señor, de la manera como tú lo sabes hacer, nosotros podamos, Señor, ser mudados, ser cambiados y avanzar, Señor, en el propósito que tú tienes, Señor, con cada uno de tus hijos, Padre. Señor, si hay actitudes en nuestras vidas, Señor, que hemos tomado por circunstancias, por situaciones, por procesos que nos han retenido, que nos han impedido avanzar, te pedimos, Señor, que en esta mañana hables a nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, dejar todo esto, Señor, saldado para tu gloria y para tu honra, Padre, oramos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, y que podamos, Señor, decir a tu palabra un sí y un amén para tu gloria y para tu honra. Aleluya y amén. Les vengo a hablar de la unidad. En medio de nuestro tiempo estamos trabajando con muchas tecnologías, pero seguramente usted se ha encontrado con este panorama. Yo me lo suelo encontrar por lo general cuando salgo con la familia y voy a comer. Nos reunimos en una mesa y estamos hablando, pero de repente miras alrededor tuyo y empiezas a ver que pueden haber familias y cada uno está con los dispositivos. En una misma mesa, pero cada uno a lo suyo. ¿Te has encontrado con esta situación? Llama la atención, porque estamos en el tiempo en donde más comunicación hay, pero en donde la gente menos se entiende, menos llega
a acuerdos. ¿Y saben por qué? Porque cada uno está buscando lo suyo. En cierto modo estamos como muy avanzados en tiempo y en muchas cosas, pero es como si estuviéramos viviendo el tiempo de jueces. Cada uno va buscando lo suyo. Y el Espíritu Santo quiere hablarnos y quiere enseñarnos que en el deseo del corazón de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está que su iglesia sea uno en todo momento. ¿Cuántos estamos dispuestos a que el Espíritu Santo rompa estructuras en nuestras vidas? Miren, Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Esto es Nueva Versión Internacional. Aquí hay un llamado de atención del apóstol que está hablando a una iglesia que muchas veces, porque el Señor nos habla y nos muestra su visión y su misión, parece como que ahora tenemos la última Coca-Cola del desierto, pero no es así. Lo que el Señor te da, lo que el Señor me da, es para que tú y yo lo pongamos al servicio de su iglesia. Y ahí es donde el Señor empieza a tratar con cada uno de nosotros. Yo te podría decir, según la RAE, lo que es la unidad. Viene a decirnos propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no puede dividirse. Viene a decirnos, la iglesia es una, en su multiforme, cada uno de diferente lugar, cada uno de una diferente estructura, de una diferente familia, de diferente forma de educar, de diferente pueblo, pero en el Señor venimos a ser todos uno. Ahora esto es un misterio. Yo siempre lo llevo a la familia, yo lo llevo al matrimonio. Mi mujer de la zona norte de Vizcaya, yo nací en un pueblito del interior de Colombia. Crecí totalmente diferente, o sea, si yo hubiera hecho una estadística en la vida, hubiera dicho yo voy a terminar, ¿qué va? Pero en la multigracia, en la forma que Dios tiene de hacer las cosas, Él hace posible que nos podamos juntar para llevar a cabo un mayor proceso para su gloria y para su honra. Y seguramente, como me ha pasado a mí, te estará pasando a ti, te va a pasar a ti y nos seguirá pasando. Dios tiene una manera de trabajar totalmente diferente a la tuya y a la mía, porque la visión y la misión debe de estar por encima de tu percepción y de mi manera de ver las cosas. Y para eso tengo que ir a Jesús. Hoy te quiero hablar primeramente de tres aspectos. Voy a ir como de delante para atrás. Esto no es convencional. O sea, primero te quiero mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Luego la iglesia tenemos que ser uno como estructura para poder mostrar a los demás quién es Cristo a través de la unidad, a través del poder de Dios. Todos sabemos que los primeros cristianos recibieron poder del Espíritu Santo porque tenían unanimidad, ¿verdad? Pero claro, yo salgo ahora de aquí y yo tengo que vivir esa unidad, esa vida, ¿verdad? Primeramente, que Dios está demandando conmigo en mi relación con Él. Si bien les decía, Juan capítulo 17, versículo 11, dice: ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. O sea que la oración de Jesús por ti y por mí es que estemos unidos. Miren, es una de las cosas que muchas veces en nuestra sociedad brilla por su ausencia. Podríamos todos identificar lo que es estar unidos, ¿verdad? Y para poder llegar a la conclusión de lo que es que todos estemos unidos, cada uno tendría su manera y su punto de vista. Pero todos reconocemos lo que es estar en desunión. Porque cuando todos identificamos una situación dentro de una estructura, vamos a ver que hay celo, que hay contienda, que hay rivalidad. Y todo esto es obra ¿de qué? De la carne. Lo cual nos va a estar diciendo que tenemos que estar muriendo a una naturaleza la cual nos va a impedir que cada vez más estemos cerca del Señor. Entonces el Señor nos dice: Padre, oro por ellos, o sea, por ti y por mí, para que esta naturaleza no predomine en tu vida y en mi vida. Miren, hermanos, yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo puedo estar aquí en la iglesia y puedo tener una manera, una forma de hablar, un lenguaje cristiano, pero a mí en casa me conocen. Si yo he salido de casa para venir aquí todos unánimes, ¿qué nos pasa? Y de repente empezamos a tener situaciones de tensión en casa
y pasamos por alto esas situaciones y tratamos de diferente manera, yo habré podido venir con la familia, pero no he mantenido la unidad. Y el Señor en esto nos recuerda que su manera de trabajar no es a tu manera o a mi manera. Dicho de una manera práctica, los primeros cristianos que hacían, se reunían. ¿Tendrían diferencias entre ellos? Claro que sí. ¿Tendrían necesidades entre ellos? Claro que sí. Pero todas las ponían, ¿verdad?, en oración. Todos iban y en un mismo sentir oraban y clamaban al que podía resolver ese asunto. Entonces lo vamos llevando. Yo estoy en casa, puedo estar teniendo situaciones familiares complicadas. Yo sé que en la iglesia tengo unidad. Yo sé que en la iglesia tengo apoyo. Yo sé que en la iglesia tengo hermanos que oran y que me ayudan a clamar para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, para que el Espíritu Santo sea que con su poder lleve a cabo ese cambio, esa transformación. ¿Eso qué está diciendo de mí? Yo necesito ser dependiente. Pero me tengo que detener, porque hoy en día vemos que dentro de nuestros grupos sociales nosotros empezamos a mantener la unidad solo con los que nos caen bien. Por ejemplo, ¿tú estarías dispuesto a trabajar con un grupo, con un equipo de trabajo que esté resaltando todo el rato tus diferencias? Que te esté diciendo, oye, muy bien lo que tú estás diciendo, pero esto debería de hacerse así, o esto debería de hacerse de esta manera. En ese momento tú, sin manifestarlo, dices, yo con este, y lo vas. Si yo voy a Jesús, Él no hace eso. A mí me rompe mucho la estructura nuestro Señor Jesús cuando veo a ese hombre tesorero. Y en medio de la comida le dice, amigo, haz lo que tienes que hacer. O sea, todo tiene un proceso, Él no se le escapa nada. Pero tú y yo muchas veces cuando vemos que el Señor permite situaciones contrarias a nuestras vidas, nosotros no las queremos. Nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de Santiago, nos olvidamos de que el Señor en medio de esa unidad, en medio de ese proceso, lo que nos está llevando cada vez más es a ser uno con el Padre, a ser uno en espíritu, o sea, a ser uno con el Espíritu Santo, a ser uno con mi hermano, a dejar las diferencias a un lado. Y ahí es donde yo tengo que ir menguando, acordándome de lo que el Señor Jesús hizo aquel día antes de marchar, que es, sé, en resumidas, que el enemigo está interesado en dañar y en destruir, y la manera más práctica de hacerlo es empezar a llevar zorras pequeñas allí a los ámbitos de cada área de tu vida. Pequeños detalles, pequeñas situaciones, y todo esto te va a ir llevando a estar aislado. Dios no quiere eso de sus hijos y de su iglesia, porque la unidad es algo que está en esencia, es desde siempre. La unidad viene de Dios, no es una cuestión tuya ni mía ni del hombre. El Señor dijo cuando nos creó, hagamos al hombre. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que de una u otra manera siempre preguntarnos. Si lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hablar va en edificación, a Dios le agrada. Si lo que yo voy a decir no va en edificación, entonces tengo que decir, Señor, ayúdame a que no sean mis emociones, a que no sea mi manera de tomar la palabra y endulzar la palabra para decir que soy espiritual y el Señor me manda y me dice que te diga que... No. Si son mis emociones, Espíritu Santo, redargúyame, háblame, trata conmigo. Amós 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Bien, dicho de una manera, la directriz es del Espíritu Santo. A ti y a mí van a haber cosas que por cultura o por formas no nos van a gustar. Cuando esas cosas no nos gustan, no busquemos la solución a nuestra manera. Vayamos al Espíritu Santo para que Él, a través de su palabra, a través de su enseñanza, podamos nosotros, ante todo, mantener la unidad. Les decía hace un momento lo que dice Pablo. Dicho de una manera práctica, yo no debo de tener más alto concepto del que debo de tener. A mí me pasa con los niños. Muchas veces ellos tienen un punto de vista que no me he detenido a pensar. Y de repente me dicen, sí, pero tú me estás diciendo esto y yo lo estoy haciendo.
Y tú me estás diciendo que no se hace así. Y en ese momento me tengo que detener y decir, es verdad, es verdad. Su manera de haber recibido el mensaje es diferente a lo que yo quise decirle. Entonces tengo que trabajar en ¿qué? En comunicación. Tengo que ir a esa parte que encierra lo que es el ser, lo que es la persona, lo que es el accionar. Dicho de una manera práctica, cuando yo miro al Padre veo el amor del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo miro al Señor Jesucristo veo su amor a través del don de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Y cómo lo veo? Viendo cómo venimos, de dónde nos ha rescatado, de dónde nos ha sacado Él. Yo no sé tú, pero yo estaba enfangado. Si Él no hubiera salido a mi encuentro, quién sabe dónde estaría. Entonces Él sale a mí a través de la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo llega el Espíritu Santo a mi vida? A través de un hermano. A través de una persona que entendió que yo necesitaba oración, yo necesitaba palabra. Y saben, yo era de las personas que cuando venía el hermanito, le rechazaba. Uy, no, ya viene el que me va a hablar de Cristo. Yo huía, yo me marchaba. No quiero saber nada. Y ese, entre más yo le hacía así, como que más iba. Yo no lo entendía, pero es el amor. El amor. La unidad nos va a llevar a ese amor, y ese amor solo lo podemos entender mirando al Padre, mirando al Hijo y permitiéndole al Espíritu Santo que nos mude de una manera que tú y yo, en lo posible, podamos estar viviendo unidos. ¿Y por qué digo en lo posible? Hermano, porque hay momentos en los cuales esto es como el río. Yo rápidamente toco de la escritura, Bernabé y Pablo tenían una misma visión, pero hubo un momento en el cual tuvieron un desacuerdo. Pero era agua viva, era río, ellos llevaban un proceso. Y ese proceso más adelante, cuando pasaron las emociones, siguieron trabajando, o sea, hubo fruto de ello. Muchas veces, les decía, pasa que tú y yo por diferencias, por cosas que no nos gustan, inmediatamente levantamos fronteras. Y si te digo que esas fronteras a lo mejor pueden ser situaciones de orgullo, áreas no sanadas en tu vida, áreas que a lo mejor el Señor está trayendo y está tocando porque alguien hizo, dejó de hacer, y lo que quiere el Espíritu Santo es mudar todo ello. Miren, Filipenses 1:27, Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos, dice aquí el apóstol, o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Yo te quiero hablar, ¿la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? No es que Jesucristo se ha acercado para restaurar, para sanar, para levantar, para ir allí donde hay necesidad, corazones quebrantados. Entonces yo necesito ver que el amor del Padre me está llevando, te está llevando cada día a ser portadores de esa buena noticia. Dicho de una manera práctica, todos sabemos, ¿no? Somos embajadores, somos cristianos. Vale, muy bien, está genial, pero ¿te identifican así? O cuando de repente tienes una situación en donde te tocan el dedo que duele, saltas. Cuando en casa no responden a una situación a la cual tú querías que respondieran, ¿cómo te conocen? ¿Como cristiano? ¿Como el que está pagando el precio? ¿Como el que mantiene la unidad a pesar de, y le pide al Señor que ayude a mudar, que ayude a cambiar? ¿O como aquel que quiere hacer las cosas a su manera y sale Esrek? Se convierte en la Fiona que lleva ahí dentro. ¿Me estás entendiendo? Entonces es importante entender que Dios en todo momento nos está llevando a vivir en esa unidad. Miren, hermanos, nosotros le pedimos al Espíritu Santo que moldee nuestra vida, y no es más que cada vez más ser como Cristo. ¿En serio? ¿Llamarías a ese traidor amigo? Ve a hacer lo que tienes que hacer. Oye, hay que tener una identidad bien establecida. Porque ese mismo es el que va a venir y te va a besar.
amigo, ¿a quién buscas? Es tremendo, rompe los esquemas. Y muchas veces tú y yo, aún con nuestra familia, cuando vemos circunstancias y situaciones que no nos gustan, en vez de mantener la unidad, decirle, Espíritu Santo, ayúdame, porque esto que estoy viviendo, que estoy pasando, no lo entiendo, me supera, no soy capaz. Necesito que tú seas quien sostengas esta situación. Inmediatamente queremos tomar las cosas a nuestra manera y no podemos. Hermanos, yo no les estoy hablando aquí de espiritualidad. Es que no tiene nada que ver con espiritualidad. Tiene que ver con vivir desde aquí lo que estás escuchando a través de la palabra. Porque la palabra dice claramente para que todos sean uno. Entonces sobre las circunstancias y sobre las situaciones yo debo de mantener esa unidad. A pesar de que te estén apaleando, a pesar de que te estén tirando piedras, tu mirada, mi enfoque tiene que ser, Señor, perdónales. En ese momento estamos llevando a cabo ese ministerio que Dios te ha dado y que Dios me ha dado a cada uno de nosotros, el ministerio de la reconciliación. Entonces, vamos hilando todo esto. El Señor me está llevando en ese ministerio, en ese vínculo, para que yo sea una persona portadora de amor. Y todos los que no tienen conocimiento, los que sí tienen conocimiento saben que Pablo hace un buen desarrollo de lo que es el amor. ¿Estás dispuesto a amar de la manera como Cristo te ama? Amar duele. Amar va a provocar de ti y de mí cosas que antes ni siquiera podíamos llegar a pensar. Y no digo duele en el sentido físico. Cuando miras con compasión. Cuando ves que una persona a lo mejor, a pesar de que tú le estás dando una opinión, un consejo, está tomando otro camino. En ese momento tú tienes que mirarle con amor. En ese momento tú tienes que dentro estar rasgado y decir, Señor, no le sueltes. Señor, no tienes que llenarte de mira qué arrogante, mira pasó de mí, es que no. No. Tenemos que sobre todo mantener esa unidad porque somos hijos de Dios. Y todos entendemos lo que el Señor Jesús en Juan capítulo 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y todos somos hijos de Dios. Y si alguien viene por primera vez hoy aquí a la iglesia, pastor, va a ser también un desafío para que tome esa decisión y deje atrás y pueda pasar a ser ese hijo, esa hija de Dios. Porque, como les digo, es una de las cosas que el enemigo en medio de este tiempo está trayendo a la sociedad. Estamos viviendo tiempos de mucha crispación, de mucho enfado. Y con todo eso, ya sabemos que la ciencia avala cada vez más que esto trae ansiedad, que esto trae depresión, que esto trae que nuestro sistema nervioso se afecte, porque sumamos las noches con las mañanas y así un día y otro día y otro día. Y a lo mejor no quiero trabajar la unidad porque el Señor me está diciendo, ve y perdona. Ve y reconoce. Pero que no siento, Padre, que tú me... No. Él no te manda a sentir. Él te manda a vivir su palabra. Y si hay una situación que tú sabes que tienes que ir a hacer, ve a hacerla y glorifica al Señor, porque no se trata de ti, no se trata de mí. ¿Sabes por qué? Porque como hijos de Dios tenemos mucho para dar. No pienses que se ha acabado, hay mucho para dar. Juan es un capítulo en donde aquí el Señor nos está diciendo y nos está hablando. En ese mismo enfoque nos dice que tú y yo somos pámpanos, que pertenecemos. O sea que lo que Dios está esperando de ti y de mí es que demos mucho fruto. Pero lo que el enemigo está esperando de ti y de mí es que no demos fruto. Y la manera para no dar fruto es permitiendo la desunión. Yo te hablo un poquito. Estamos viviendo tiempos, por ejemplo, en el aspecto juvenil de adolescentes, en donde tenemos muchos jóvenes que están muy rotos, muy deteriorados, porque han vivido la guerra desde primera instancia. Y no estoy hablando ahora de lo que está pasando en Jerusalén, estoy hablando de esa guerra emocional, psicológica.
Porque papá vino y descargó con él toda la situación de frustración con mamá. Porque mamá vino y pagó los platos rotos con esa niña o con ese niño sencillamente porque la desunión le llevó a todo eso. Y esa personita empieza a tener incomprensiones y empieza a sumar y a sumar y a sumar cosas. Y luego lo que hace es sale y allí donde va quiere acabar con todo lo que hay, porque lo único que entendió fue el lenguaje de la desunión. Yo quiero decirte que tú y yo no estamos llamados a practicar ese lenguaje. Estamos llamados a practicar la visión de Dios, la unidad, la misión del Señor, la restauración. Y eso es porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí me permito decir una parte práctica. Si ahora mi mano estuviera mala, esta tendría que trabajar más. Cuando he tenido personas cercanas que en la universidad se han hecho daño en una de sus manos, y a lo mejor con la que mejor escribían, inmediatamente la otra tiene que empezar a trabajar. Y cuando ya pasa ese proceso, resulta que son ambidiestros. Una tuvo que pagar el precio por la otra. Y yo te podría poner así cada situación a lo mejor de nuestra parte de cuerpo. Muchas veces nos dolemos, muchas veces tenemos situaciones del cuerpo que no están bien. Hermanos, no quieras quitarte esa parte de tu cuerpo. Paga el precio. ¿Me estás entendiendo? Y pagar el precio significa que la sangre esté llegando allí donde necesita llegar. No se puede quedar ese miembro sin sangre. Pero si yo te lo transmito de manera bíblica, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. Y viene a decirnos, es el amor de Dios. El amor de Dios derramado por ti y por mí, para que seamos uno en Él como cabeza primeramente, y tú y yo transmitiendo, llevando ese amor por todas las vértebras, por todas las venas, llevando la sangre no me sale, Dios mío santo, oxigena. La sangre va allí. Usted sabe que cuando en el cerebro no llega sangre porque hay alguna situación, inmediatamente se paraliza todo. Gloria al Señor que Él es la cabeza. Porque si no, nosotros como iglesia tendríamos muchos problemas. Entonces, es importante tenerlo desde esta estructura, entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está esperando de ti y de mí que en todo momento practiquemos esa unidad. Yo ahí te puedo hablar lo que somos. Somos sal, somos luz, somos luz. Bueno, pero ¿para qué somos sal y para qué somos luz? Nos está hablando de identidad. Nos está hablando que tú y yo en Cristo tenemos un vínculo que es el amor. Y cuando salimos por esta puerta, estamos siendo desafiados a amar. A amar, no sé, a lo mejor ese vecino que cada vez que te ve no sabes por qué, te mira mal. A amar a esa persona que por alguna razón no sé o no sabes qué es lo que tú le has hecho, pero no te quiere ver. Yo solo te quiero decir que si eso está pasando, algo estás haciendo bien. Algo estás haciendo bien, porque el enemigo no quiere que tú seas ese portavoz, esa persona que lleve esa salvación. Y ahí es donde tenemos que abrir el entendimiento y decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a mirar lo que esta persona me quiere hacer, porque no. Si esta persona está actuando de esta manera, mi trabajo es bendecirle. Mi trabajo es hablarle bien. Mi trabajo es no permitir que todo lo que esa persona haga me contamine. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Lo haríamos por la persona que no conocemos cuando salimos aquí a la plaza, cuando vamos por la calle. Lo haríamos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer? Señor, yo te amo y yo quiero hacer eso. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿y cuando vamos a casa, por qué muchas veces somos tan drásticos? ¿Por qué muchas veces actuamos tan difícilmente? Pero luego vamos en oración, Señor, haz la obra, cámbialo. Vale, muy bien. ¿Estás pagando el precio? ¿Estás pagando el precio? Yo iniciaba, Pablo dice, no tengamos más alto concepto. Miren, hermanos, para yo poder entender en el desarrollo de crecimiento a los niños, yo tengo que saber qué es lo que me quieren transmitir. Miren,
Al principio yo no nací, o sea, yo no crecí con la lengua vasca y entonces un día, mi mujer sí, pero un día la niña viene del colegio y viene y me salta así 2 añitos y me dice en el idioma vasco, en euskera me dice, Uran Aidut, ahí está. Yo no había visto la necesidad de hasta ese momento decir, bueno, pues nada, a ver, muy bien, ella lo hablan, yo no. Pero viene con 2 años y me dice, Uran Aidut. ¿Qué? Ahí está, Uran Aidut. ¿Qué quieres, hija? Se va así, me coge la mano 2 años, me dice, Uran Aidut, como que no entiendes. Y dije, Dios mío, el problema no lo tiene ella, lo tengo yo. Entonces tenemos que empezar a decir, Señor, ¿te imaginas el padre que no quiera ser enseñable? A mí no me hables así, a mí háblame en mi idioma. No, 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 no. ¿Qué va? Ah, cariño, Uranaidut, Uranaidut, Uranaidut. Luego otro día me vino con otra palabra, ahí te quiero pintar, más gusto. Ay, Dios mío. Dije, Carlos, esto tiene que cambiar. En casa empezamos a cambiar. Cuando el Señor nos habla es para que empecemos de dentro. Él empieza a decirnos, mira, muy bien, entiendes la unidad. La unidad necesita del amor, pero el amor necesita que la iglesia tenga la mente de Cristo. Y ahí es donde nos lleva. Cuando miro la cruz, yo no miro una derrota, yo miro una victoria. Yo miro que hay oportunidad, que hay esperanza a pesar de mí, a pesar de mis equivocaciones. Soy vulnerable, yo me equivoco. Y muchas veces he tenido que ir a mis hijos y decirles, oye, ¿sabes qué? El único que no se equivoca es el Señor, porque yo me equivoco, no esperes de mí que no me equivoque. Y cuando estoy trabajando en la iglesia con los hermanos, con el equipo de trabajo, les digo lo mismo, hermanos, yo me equivoco. Porque yo no llego, el único y el buen pastor es Él. Yo voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mi mano para llegar. Es mi deber. Pero no espere de mí que yo sea perfecto, porque yo no soy perfecto, solo hay uno perfecto. Cuando nosotros somos sensibles, entonces el vínculo del amor me lleva a tener una mente como la de Cristo. Y ya para no hacerle largo el mensaje, te doy rápidamente esos 6 puntitos. La mente de Cristo en un cristiano tiene que ser viva, tiene que ser perseverante, tiene que ser humilde, tiene que ser pura, tiene que ser sensible y tiene que ser pacífica. Si voy a la palabra del Señor en Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, para yo vivir la unidad, yo necesito tener una mente viva, una mente que no se conforme, una mente que esté en todo momento diciéndole, Señor, quiero más de tu agua. Señor, esta situación no la estoy resolviendo, dame, háblame, ¿cómo la tengo que resolver? No puedo sencillamente empezar a dar voces o empezar a vivir incomprensiones, no, tengo que ir y decir, ¿qué es lo que necesito, Señor? Necesito de ti. Y sabes, cuando tú y yo tenemos esa disposición, el Señor, el Espíritu Santo, de la manera que menos nosotros pensemos, nos va a hablar. Y de repente se va a abrir nuestro entendimiento. Y de repente vamos a empezar a tomar las herramientas que antes no tomábamos. Yo les hablaba de la historia de estos 2 aldeanos. Si ellos no hubieran cedido, si ellos no hubieran rendido esa situación que tenían, si hubieran quedado ahí cada uno en su casa, muertos. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos salvación. La salvación nos la ha dado el Señor Jesús, por lo cual no podemos estar con actitudes nuestras, no permitiéndole al Espíritu Santo que lleve a cabo la obra de vida que quiere en tu vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que Él ponga alrededor tuyo. O sea que la mente de Cristo me lleva a tener una mente viva. Significa que si hay actitudes que a mí me estén haciendo arrugar, no el ceño, sino el alma, el corazón, y que no me estén permitiendo avanzar, yo debo de ir y decir, Espíritu Santo, rompe esa estructura. ¿Saben cómo vienen esas actitudes? No cuando te fallan una vez, cuando te fallan 5, y de repente viene el pensamiento, este no va a cambiar. No, este no.
Cuando llevas 7, no, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces ha venido ese tipo de pensamiento? No permitas que eso venga a tu vida, porque es lo contrario a una mente viva. Una mente viva todo el rato está dispuesta, todo el rato está activa. Es sinónimo de que Cristo está operando en tu vida y en mi vida, y que nos recuerda que el cambio no lo hacemos ni tú ni yo, lo hace el Espíritu Santo. Entonces no podemos cansarnos. En el momento en el cual tú te cansas, en el momento en el cual tú no permites que el Señor siga haciendo, entonces ya no tienes lo que es una mente viva, por lo cual tu mente es más carnal. Lo segundo es una mente perseverante. Me encanta porque el Señor Jesús habla a sus discípulos y a los judíos les decía que perseveraran. Miren, perseverar no es fácil. ¿Cuándo perseveramos? Hermanos, cuando vienen las dificultades. Cuando todo está genial, claro, ¿para qué? Pero cuando empezamos a tener los roces, las dificultades, ahí tenemos que perseverar. Yo me alegro. Yo al hermano Marcos le conozco cuando era más joven, yo también. Más jóvenes éramos, ¿no? Pero vernos en el camino, nos alegramos cada vez que nos vemos, porque vemos, Señor, gracias, porque estamos ahí en el caminar, perseverando. Y yo estoy seguro que mi hermano ha tenido también situaciones difíciles como muchos otros, complicadísimas, en donde a lo mejor el enemigo ha querido que la fe se tambalee. Pero en ese momento hemos dicho, Señor, yo persevero. Yo te puedo llevar esto al campo laboral, te lo puedo llevar al campo de estudio, pero te lo puedo llevar al campo de la salud. Una de las cosas que los científicos no saben responder es cuando una persona, por ejemplo, está recibiendo una quimioterapia y en su actitud está perseverando y está con toda la actitud y ellos no entienden, pero son personas que la probabilidad de llevar a cabo ese proceso y salga con éxito es mucho mayor que aquel que deja de tener una mente viva y que deja de perseverar en el asunto. ¿Me estás entendiendo? Dios quiere vida abundante en el cristiano. Y tú y yo debemos de pagar el precio. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Qué es lo que hace el enemigo, hermanos? Empezar a mostrar situaciones para que tu mente, para que tu ánimo te fallezca. Cuando tú identifiques esto en tu vida, recuerda que lo que el enemigo quiere es que tú dejes de perseverar. No. Pídele al Espíritu Santo que te ayude, que te llene con su poder, porque es una promesa. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Y no estoy hablando aquí de conceptos espirituales, hermano. Porque ver milagros, mira que hemos visto milagros. Ver milagros para la gloria del Señor, sí, hemos visto. Pero muchas veces se van con la vida cambiada y no se mantienen en el Evangelio. Entonces, los milagros, de una u otra manera, es una respuesta a lo que el Señor dice, que son señales que siguen ¿a quién? A los que creen, no que los que creen van siguiendo esas señales. Ahora, los que creemos en el Señor tenemos que perseverar. No esperes que el enemigo venga de una manera así abrupta y te diga, mira, no perseveres. No, va a empezar de una u otra manera con sus dardos a querer dañar tu fe. A querer dañar. Y entonces va a poner situaciones cercanas, sea en la familia, sea aquí en la casa, sea en el trabajo, para que tú empieces a dejar de perseverar. Así que no permitas que, como hizo el enemigo con los primeros, lo haga con nosotros, porque Cristo venció. Decía el pastor al principio, tenemos en Él, ¿verdad? Esperanza. El primero se equivocó, pero Él no. Él venció y en Él está nuestra fe. Cuando yo soy perseverante me lleva a la humildad. Filipenses 2:3 dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Y eso es una parte de la palabra que habla mucho, pero que poco nos detenemos. Yo te quiero preguntar, ¿cómo tratas a tu común? ¿Lo tratas mejor que a ti mismo? Es algo muy sencillo. Muchas veces, hermanos, empezamos a tratar a las personas y no nos detenemos a pensar de que como embajadores del Señor tenemos que tratarles de la manera como Él nos está diciendo. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, ese mismo capítulo más adelante dice que no escatimó nada, lo dejó todo y vino aquí por ti y por mí, ¿cómo tú y yo entonces vamos a tomar una actitud contraria a la humildad?
Llevémoslo a cualquier campo. A un hijo no se le enseña desde la arrogancia. A un hermano no se le habla desde la arrogancia. A un padre no se le habla desde la arrogancia. Al pastor, a los hijos, no se le habla desde esa actitud. No, 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 no. Tenemos que ir y hablar ¿con qué? Con humildad. Y aquí hay una parte porque la humildad es precedida por la modestia. Miren, hermanos, y la modestia es una actitud que sale de dentro. Eso se nota. No se trata de impostar, no se trata de aparentar. Se trata de ser sencillo. De en todo momento, si yo considero a mi hermano, lo considero porque es algo que a mi Padre le agrada. Es algo que mi Dios está dependiendo de ti, que está queriendo de ti y de mí. Cuando yo soy y tengo esa mente humilde, entonces tengo una mente pura. Tito 1:15 dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Miren, hermanos, nos está diciendo que muchas veces las personas se encierran y pierden la unidad por los puntos de vista. No, yo miro a Cristo. Y si hay una persona de una u otra manera que me esté dando algo que no esté de acuerdo a la palabra, lo que voy a hacer es orar por esa persona. Yo no me voy a detener a discutir, porque ya sé que eso no me va a llevar a ningún sitio. Porque para empezar, para yo poder hablar con alguien, tengo que primero haber valorado si esa persona quiere escuchar. Y si esa persona no quiere escuchar, mi deber es respetar su punto de vista y esperar a que haya un momento en el cual podamos hablar. Y si dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a indicar ese momento. Eso me ayuda, con la mente de Cristo, a mantener la unidad. Me lleva entonces a tener una mente sensible. Lucas 24:45 dijo el Señor Jesús, dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Es tremendo porque el Señor Jesús ya había resucitado, ellos van caminando, los discípulos van caminando con el Señor, pero caminan durante todo ese tiempo, inclusive llega la noche y le dicen, quédate con nosotros, y solo hasta que se sienta a comer, no se dan cuenta que están hablando con el Señor. Si yo te llevo en este mismo acontecimiento, los evangelios, en el capítulo 20 de Juan, nos muestra que fue una mujer allí al sepulcro, María Magdalena, a atender a Jesús porque ella se esperaba encontrar a Jesús muerto. Se había olvidado las palabras, no estaba siendo sensible. Pero cuando vio que habían removido la piedra, se fue y avisó al discípulo amado y a Pedro. Y entonces arrancaron a correr. Y cuando llegaron allí, porque llegó primero Juan, que era más joven y más rápido, Pedro luego llegó, pero Juan llegó y no entró. Y Pedro cogió y llegó y entró y vio que estaba todo bien ordenado. Y luego entró Juan. Y en ese momento Juan creyó en lo que el Señor había dicho, se acordó de las palabras. Y se fueron. Pero la mujer se quedó ahí llorando. Y cuando mira hacia dentro, ve que hay dos varones con vestiduras que hablan con ella. Y en ese momento está aconteciendo algo sobrenatural y ella no se está dando cuenta porque no está siendo sensible, porque está más movida a la situación emocional, a la situación que le está pasando y está hablando sobrenatural, está habiendo un momento sobrenatural. Y en esa conversación, si tú sigues leyendo el capítulo, vas a ver que luego Jesús va a hablar con ella y aún hablando con ella, no se está dando cuenta que es el maestro quien está hablando hasta que él le llama por el nombre. Y entonces se da cuenta. Ella dice, Raboní. Y si continúas en ese pasaje, vamos a ver que el Señor trabaja de esa manera. Muchas veces hay situaciones, hermanos, en donde tú y yo estamos viviendo y las circunstancias lo que van a querer es que seamos insensibles. No permitamos que la sensibilidad, que las circunstancias hagan que perdamos la sensibilidad. No permitas que las emociones te gobiernen, porque eres un pacificador, porque el Señor te está mandando a mantener la unidad. Cuando somos sensibles, entonces podemos llegar a esa mente pacífica, como dice Romanos capítulo 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Miren, algo que el Espíritu Santo hace con nosotros es que necesitamos
de una manera activa, ¿verdad? Entender que si somos y pertenecemos, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, es que somos pacificadores. Lo cual nos está diciendo que somos hijos de Dios y que el Hijo de Dios tiene que saber cuál es su lugar. Pero no pasa nada, ya estoy terminando, en la conclusión. ¿Y qué pasa si me estoy equivocando? ¿Y qué pasa si a lo mejor cuando vengo aquí a servir a la iglesia y me dejan la silla donde no quiero y me dejan el papelito donde no debo y yo lo estoy haciendo y no valoran mi trabajo y pastores que no valoran mi trabajo y no. Sé pacificador, mantén la unidad. Hazlo. Ora al Señor. Pero ¿y qué pasa cuando llego a casa y veo que parece como que las cosas no están siendo como deben? Mantén la unidad. Sé pacificador. Que el amor del Señor te sostenga. Pero es que yo no lo estoy haciendo así. Gloria a Dios. Porque entonces si permito al Espíritu Santo que esta palabra hoy penetre, sé que va a haber fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y no va a ser solamente una labor de los que estamos aquí, sino que el Señor va a seguir trayendo más y más, porque estamos diseñados para dar fruto, un fruto para la gloria de Dios cuando tú y yo nos mantenemos en unidad. Pero tenemos que ser también sensibles. No se trata de aparentar, no se trata de sabérnoslas todas, ¿no? Necesitamos los unos de los otros. Y entonces como soy sensible y necesito de mi hermano, sé que a lo mejor mi hermano, mi hermana tiene formas con las cuales yo no he sido educado. Por ejemplo, para ir cerrando. En el norte, los vascos son muy directos a la hora de hablar. No piden por favor, pero no porque ellos no sean educados, sino que es algo dentro de la cultura. Pero muchas veces, hablo por ejemplo desde la estructura latinoamericana, pues uno crece con el señor, señora, el por favor y todo este tipo de cosas. Y entonces va donde una persona a tratar algo y no me dijo por favor. Vamos a ver, que no te lo ha dicho mal. No, pero me dijo que hiciera esto. Y dice, no, espérate. A ver, no estás. Yo no estoy en Colombia. Yo necesito entender que si la sensibilidad, no en este caso la de Cristo, sino la susceptibilidad, me está llevando a no mantener la unidad, yo debo decirle al Espíritu Santo, trata esto conmigo. Pero he puesto este ejemplo entre culturas. Pero ¿qué pasa cuando dentro del hogar o dentro del desarrollo del servicio de la iglesia hay puntos de vista diferentes? ¿Voy a permitir que sea la carne la que domine o que sea el Espíritu Santo quien me lleve a depender más y más de Él? Eso es una determinación. Hemos leído que el Espíritu Santo a cada uno quiere, y cuando hablo aquí de controlar, Él lo que nos está diciendo es que quiere tomar tu mente, o sea, que tu mente sea llena, esté enriquecida de Él. Y cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, mi manera de mirar es con amor. Mi manera de entender es con amor. Porque Él me recuerda que el Señor Jesús, en ese amor, vino y pagó por ti y por mí en una cruz. Yo no sé, pero yo no he encontrado en ningún lado en la Escritura en donde dice, alguno lo merecía, dice que ninguno. Pero Él lo hizo porque quería y quiere tenernos unidos, cerca. El enemigo no. Entonces yo debo de tomar esta determinación y decir, Señor, ¿soy de los que voy a juntar o soy de los que voy a separar? Eso es una decisión. Y cuando yo permito que el Espíritu Santo hable a mi vida, entonces cuando salgamos de aquí y vaya a casa y me siente con la familia y tenga un tema de conversación que a lo mejor no, voy a decir, Señor, ¿soy de los que esparzo o de los que edifico? ¿Soy de los que quiero entender y de los que pacifico? ¿O de los que sencillamente yo crecí así, yo soy así, todo así y se acabó? Para terminar, si algo quiere el Señor que tú y yo nos cuidemos, es del egocentrismo. Les decía,
algo que ataca la unidad. Es ese espíritu del mí, del yo, del ego, del mirar solamente lo que a mí. Y yo creo que todos sabemos lo que eso trae. Vemos nuestra sociedad cómo está sufriendo. Vemos que estamos en los tiempos en donde la sociedad está clamando por pacificadores, por hijos e hijas de Dios que estén dispuestos a pagar el precio. Que cuando vean a ese jovencito que está siendo incomprendido, no le digan, va, este otro más que se va. No. Señor, rómpeme esquemas. ¿De qué manera yo puedo llegar a esta persona? ¿De qué manera yo puedo hablarle? Cuando veas que una persona a lo mejor salta, ve, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Él lo va a hacer cuando tú y yo nos disponemos. Con esto finalizo. Cuando yo estaba creciendo, sufrí muchos cambios. Mis padres tuvieron que salir. En nuestro país había un conflicto tremendo. Y mis hermanas, junto conmigo, paramos a vivir a la casa de mi abuela. Allí todas eran tías. Y nosotros veníamos de haber dejado a los padres. Entonces no era cristiano. La abuela nos amaba mucho y sabía pues por todo lo que estábamos pasando. Y yo tengo una hermana, la mediana, que en su edad de crecimiento, lo que ya hoy conocemos como en psicología se enseña, estaba teniendo muchas incomprensiones. Y ella llegaba allí y empezaba a llorar, tenía ira, tenía rabia porque le habían quitado a papá, a mamá, porque estábamos en un pueblo a 8 horas de donde estaban los padres, porque la otra hermana menor estaba en otro pueblo. Ella estaba incomprendida. Y cada vez que venía una de las tías a hablar con ella, lo que veía era una muchacha grosera, que no quería ser educada. Y eso le cogían y más le hacían daño, más incomprensión, más incomprensión. Cuando ya tú creces y el Señor empieza a enseñarte todo lo que es su mente, dice Señor, ¿cuántas veces nosotros, por no querer ser renovados, podemos estar haciendo así? Con tu grey, con tus hermanos, con tus hermanas. Permite que el Espíritu Santo te lleve cada vez más a la unidad, a vivir con ese ministerio que es el ser pacificadores. Pero para ser pacificadores tenemos que estar llenos del amor de Dios y estar dispuestos a pagar el precio. Yo te quiero desafiar en esta mañana a que si no estás viviendo en la unidad que el Señor Jesús te está hablando, le pidas al Espíritu Santo que te hable. No solamente aquí en este lugar. Yo estoy convencido y soy consciente de los que en el momento que tú de corazón tomas esa relación con Él dice, vamos, es lo que estoy esperando.